Muy buenos días, buenas tardes, hermanos, hermanas. Estamos con usted de nueva cuenta en esta línea virtual para llegar al rincón de su corazón como la gotita de agua en el desierto. Una disculpa que estuvimos fuera de canal unos domingos por causas de fuerza mayor, pero aquí estamos de regreso de nueva cuenta en esta línea virtual. Con humildad discernamos la palabra de Dios de este domingo en San Mateo 22, capítulo 22, versículo del 15 al 21. Allí se nos presenta hoy en la palabra de Dios, donde los fariseos, donde partidarios de Herodes, donde aquellas personas con alevosía y ventaja plantean una trampa contra Jesús. Pero vea cómo Jesús, con tanta paciencia y amor, escucha y se encuentra con estos corazones que inventan trampas para evadir el amor de Dios. A Jesús le presentan una moneda y le preguntan que si es lícito pagar el impuesto del César o no. Jesús tranquilamente dice lo que, lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. Pero aquí justamente es donde desarrollamos esta reflexión corta, humilde, o puntos de discernimiento que nos llevan a encontrar una luz muy diferente a lo que nos estamos imaginando al decir lo que es del César al César y de lo que es de Dios a Dios. Este punto nos lleva a un discernimiento más fuerte, en donde podemos pensar el contexto de fondo que Jesús está planteando. Dice, cómo hacer el bien es nuestra única gran tarea, en donde nos vamos dando cuenta que para Jesús los pobres, todos los pobres son de Dios, digámoslo así en esa manera. Pero a nosotros, a todos nos concierne una gran tarea de hacer el bien, vivir el bien. Y cómo a espaldas de Jesús los fariseos van armando acuerdos para preparar una trampa. Fíjese, para preparar una trampa. Porque los fariseos, los que se sentían con más poder y fuerza, ellos no van a encontrarse con Jesús, ellos mandan a sus discípulos, según el Evangelio de hoy. Mandan a los discípulos, acompañados por partidarios de Herodes, es decir, por esclavos de Herodes. Imagínense, entonces aquí se está fraguando una trampa. ¿Cómo ponerle trampas a Jesús? ¿Por qué ponerle trampas a Jesús? Usted y yo en estos tiempos, en estos momentos, en este tiempo de familia, en este tiempo de pandemia que estamos encerrados, en fin, por un lado, por otro, que estamos buscando, luchando, y nos preguntamos, ¿cuáles son las trampas silenciosas que nosotros ponemos también a Jesús? ¿Cuáles son las trampas? Las trampas cuando lo engañamos, creemos que oramos, pero no oramos. Creemos que abrimos nuestro corazón para amar, pero no amamos. Abrimos el corazón para perdonar, pero no perdonamos. He allí una grande trampa silenciosa. La trampa que los fariseos estaban planeando era muy bien pensada, porque dice, ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? Si Jesús respondía negativamente, le podrían acusar de una rebelión contra el imperio romano. Si decía que había que pagar el tributo, quedaría desprestigiado ante aquellos pobres campesinos que vivían oprimidos por los impuestos del imperio. A los que él amaba y defendía con todas sus fuerzas, pues estarían un poquito decepcionados, desprestigiados. Pero vea por dónde Jesús está viviendo, caminando, y los fariseos, con qué alevosía generan y crean justificaciones para sus acciones. La respuesta de Jesús ha sido de manera muy resumida cuando dice lo del César al César o de Dios lo que es de Dios, en poquísimas palabras y resumidas cuentas. Y eso, pues, quizá con los tiempos ha sido también distorsionada esta situación, esa frase, lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César, manipulada desde nuestros propios intereses.
Y manipulaban los fariseos esta frase, lo manipulaban esta respuesta en favor de sus intereses. Cuánta manipulación de parte de los fariseos de esta frase, lo que es del César al César. En esas pocas palabras que Jesús había resumido toda su visión, pensando, fíjese, Jesús no pensaba en Dios ni en el poder del César. Jesús no pensaba en el poder de Dios como nosotros lo pensamos, que con una varita mágica nos va a retirar enfermedades, con una varita mágica va a recomponer el mundo, con una varita mágica se va a ir el coronavirus. Pues no, Jesús no está pensando en esto. Los estudiosos nos presentan luces diciendo, Jesús manifiesta, diciendo, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Y le pregunto a usted, César, ¿de quién era hijo? Pues hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es que los fariseos tan ciegos, tan duros, imagínense absolutizar el poder diciéndole, es que César es más grande que Dios? A ver, espérate. César es hijo de Dios, César es hermano de nosotros. A ver, a veces nosotros los seres humanos nos sentimos más poderosos que Dios, pero no es verdad. A veces la ciencia creemos que es más fuerte y más poderosa que Dios, pero no es verdad. Pensamos que los gobernantes, los inventores son mucho más poderosos que Dios porque pueden clonar, porque pueden hacer, porque se puede deshacer el mundo, pero no es verdad. Al final de cuentas no es verdad. Y Jesús de fondo está planteando esto. No absolutizar los poderes del mundo porque nos hacen ciegos y duros de corazón y no amamos a los más vulnerables. Jesús no se detiene en las diferentes posiciones de poder, porque al detenerse el ser humano, cuando nos detenemos a las diferencias de los poderes sociales que nos rigen, es porque puede ser que de fondo defendamos intereses, es quizá que de fondo estemos absolutizando poderes. Y Jesús simplemente está planteando un camino que abre al amor, que abre a la paz, que abre a la hermandad, a la vida y a la esperanza en el reino de Dios y su justicia. Por eso fíjese, ante esta situación, ante esto Jesús que nos está planteando cómo encontrar con ojos de misericordia esta grandeza de vernos como hermanos, no absolutizar poderes, sino vivir la paz, vivir la armonía. No se ha de sacrificar la vida, la dignidad o la felicidad de las personas a ningún poder. Y sin ninguna duda, ningún poder sacrifica hoy más vidas y causa más sufrimiento, hambre y destrucción que la dictadura de una economía sin rostro y sin objetivo verdaderamente humano. En otras palabras, una dictadura que se camuflajea, con todo el respeto, que se camuflajea bajo el fenómeno de pandemia o coronavirus, y que ahí quienes están viviendo y sufriendo con más insistencia son las personas vulnerables y los más pobres, desprotegidos. No podemos permanecer pasivos a una indiferencia acallando la voz en esta dimensión de nuestra conciencia en la práctica religiosa. Tenemos que pensar y ver cómo, hermanos, no absolutizar los poderes y vivir la paz y la misericordia de nuestro Dios. Hermano, hermana, le mando un gran saludo y un abrazo donde se encuentre. Diosito lo bendiga. Nos vemos en la próxima, Dios mediante. Estuvo con usted el Padre Antonio Espinosa Ibarra.